Buenas din, bienvenidos na por si acaso, no sabe pa tú. Driver, conductor. ¿Dónde van estos dos palabras estaban? El driver, bueno, obvious kayo, di ba? Estaba sila na Ingles. El conductor, ¿dónde se estaba din? Mayoría de ustedes ay estaba en español. El driver estaba en inglés kay el concepto del manejada de vehículo ya liga ka natin tiyempo del mga Amerikano. Okay, so, por eso talaga masakita driver. Okay, sila man si introduce ka natin el vehículo na Pilipinas. Although at the late 1800s, I think sabi ko sa anyo, Chenia kanyaliba kotse lika natin. Pero uno o dos lang sila, mga riko lang at siya. Cuando eligay el Amerikano, eligay mga Thomasites, eligay el development na Pilipinas por medio del mga Amerikano. So, sabi sa kita ko na siya palabra driver. Okay? Siya driver, palabra driver. Quiere decir, el tamaniha del vehículo. Na ahora din, el conductor, ¿dónde más estaba? El palabra conductor, si uitu, it's a very Spanish sounding, di ba? Siguro, so, ay suspecha kita, estaba sa Espanyol. Pwede también din, na konteksto siguro del musika, pero na konteksto del vehículo, estaba sa din na Ingles. Porque man din, sinasya sucede, no? Cuando illegal vehículo na Pilipinas, i-aprendía kita ko sa driver. At kataman mga tiyempo, i-introduce ka natin ko sa el bus, di ba? El train. Na Amerika, el gente ta asisti kuno driver, talama ko nesos conductor, train conductor. Kenta asisti kuno driver, kolekta pasahe, alegra ko na mga pasahero nila mga silya, dali kanila designa kanila el conductor si ding. So alisa kita sa konsepto cuando ligay al bus ka nato na Pilipinas ya tiene kita konsepto ya tiene gani kita mga behikulo publiko. So tiene si conductor el sa kolekta. So conductor ding estaba sin Ingles. El driver estaba en inglés, el conductor estaba también en inglés. Okay? Na pregunto ustedes conmigo, I'm pretty sure I pregunto ustedes, na ding, ¿por qué man conductor bien el di suyo oído, na di aton oído, el conductor bien español kayo? Si, ya sucede si din kay, sabi ato el Chavacano, evolving man siya. So, kasi sucede ali, yan nativize kita con el palabra conductor into our own, which is Spanish sounding. Kaya makita ko na siya, conductor. Actualmente, una siya usa ng mga Tagalog, kaya naman siya una kanila illegal mga bus, no? Pati mga train. So, kaya mo na siya, conductor. So, cambia siya phonologically, morphologically, cambia siya. Amo sa the beauty of semantic shift, the beauty of evolution of language. Anyhow, so driver estaba na Amerikano, conductor estaba na Amerikano también. Kay si el conductor estaba na Espanyol, ahora tala makita ko ng driver, conductor. Ang buyong ustedes ding. Anjina si dingo. Na Espanyol, kuna mga kenta maneha vehikulo, talama kunesos, conductor, especialmente na Espanya. Ansi na din si conductor, mag-google lang ustedes. Na Mexico, aquí sa Latin America, talama tamin sila kunesos, conductor, conduci kun el vehikulo. Ansi na si ding. Although aquí talaman sila kung nasa maneha ko na vehikulo na Mexico, Latin America, na Spain talaman habla sila na talaman habla sila conduci ko na vehikulo. Okay. So mire lang ustedes la etymology del conduci in the context of driving.
el maneja in the context of driving. Largo acceso. To cut it short, el palabra driver alina di atun lengguwahe sa Vakano, Tagalog, Bisaya. Estaba sa din na mga Amerikano, na Ingles, Amerikano. El palabra conductor, estaba tamen sina Amerikano. Kaya sila man siya, dali ka na kung ideya. Cosa el conductor, cosa setas el conductor. Hindi sa estaba na Espanyol. Kasi estaba sa na Espanyol, kung el driver, tala makita ara, conductor. So, you're gonna figure it out. Muchas gracias din, no olvida. Si tiene o seres también mga valor na cositas pabore lang compartir con ustedes mga amigos, amigas, familiares, especialmente con mga jóvenes. Si tiene ustedes otra información sobre na dimio tema este día, pabore lang comentarli din para ay sabi también sila. Junto kita aprende, junto kita revitaliza. Bueno, sa Vakano. Muchas gracias. Hasta luego.